Bueno, pues buenas noches a todos. Estamos viendo en pantalla ya lo que Javi, que creo que todo el mundo ya le conoce, nos va a hablar esta noche y ya como pasan 2 minutillos y más o menos hay bastantes asistentes, pues yo creo que ya podemos dar paso a Javi para que empiece a explicar lo que quiere, ¿verdad? Sí, Pues adelante, Javi, todo tuyo. buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de procedimientos y funciones de SQL Server, que seguramente que todos ya sabéis, pero bueno, otra pequeña introducción de las muchas que habréis visto. Y luego pues tocaremos un poco cómo usarlas desde Access, con DAO y ADO, que parece que había desaparecido, pero ha resurgido de las cenizas. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Pues es un grupo de instrucciones Transact SQL. Aceptan parámetros de entrada y tienen instrucciones de programación que pueden realizar cualquier operación. Yo digo que es el equivalente también del código VBA. Casi todo lo que se hace en VBA en Access, no sé, seguro que muchas cosas no, pero casi todo lo que se puede hacer de trabajar, de operar, se podría hacer aquí con un Transact SQL, que es un lenguaje de programación también. Entre eso, también los procedimientos almacenados pueden llamar a otros procedimientos. Pueden devolver un valor de estado, aunque no es lo normal que se hace con ellos. También pueden devolver valores para saber si se han producido errores, para ver si la operación se ha realizado correctamente y varias cosas. Y también pueden ejecutar cualquier tipo de sentencias, insert, delete y más sentencias. Pueden ejecutar pues, las sentencias que vemos aquí. Sentencias DML, que son de definición de datos, que son select, insert, update y delete. Sentencias de manipulación de datos, create, alter, y también sentencias de control de datos, como pueden ser creación de usuarios, revocación y concesión de permisos y cosas así. Y los procedimientos almacenados también admiten control de errores, que no lo voy a ver, pero también se puede hacer control de errores para luego controlar esos errores y tomar en consecuencia la acción. ¿Cómo se crean los procedimientos almacenados? Pues lo voy a crear directamente. Voy a hacer ejemplo de cómo crearía un procedimiento almacenado. Yo lo crearía desde el SQL Server Management Studio, que es el que utilizo, la herramienta que utilizo yo para crear procedimientos y para administrar el SQL Server, pues yo suelo hacerlo de dos formas. Me voy en la base de datos que quiera, pues tiene una parte que es de programación. Dentro de esa parte de programación, pues vemos lo que son procedimientos almacenados en funciones, que son lo que vamos a tratar hoy en esta charla. ¿Cómo crear un procedimiento almacenado? Si no sabes cómo hacerlo, pues simplemente me pongo en esa pestaña de procedimientos almacenados y darle a crear procedimiento almacenado. Una especie de plantilla, difícil entender, pero que sería sustituir datos. Si nos fijamos en la cabecera de este procedimiento, me dice que para cambiar los valores de la plantilla, lo que tendría que ejecutar es Control Shift M. Control Shift M permite cambiar Control Shift M. Me sale Control Shift M. Me sale la ventana en la que podría cambiar autor, Javier Terán, fecha de creación, la de hoy, 19 de 10 de 2017, descripción, lo que sea, procedimiento, Gmail, parámetros, procedimientos ya hemos dicho que pueden tener varios parámetros, parámetro 1, un valor por defecto, importante los procedimientos, si tiene valor por defecto no es obligatorio, un parámetro 2 con su valor por defecto. Esto es un estándar. Si le doy a OK, él me rellena. Ya podría quitarlo de arriba, digamos, y tendría un procedimiento, ¿vale? Que aquí tendría que insertar todo mi código. El procedimiento es la cabecera, los parámetros, la palabra as y lo que esté entre el begin y el end es el código del procedimiento, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de los que aquí. Voy a trabajar a base de datos que tengo, de alumnos, de notas. Un procedimiento normal sería pues este mismo. Lo que hace es un parámetro de entrada,
y lo que hace es ese solez que con el parámetro de entrada me da mayores a la nota que meto como parámetro de entrada. No sé si se entiende. Tiene un valor por defecto que podría ser un 4. O sea que por defecto me daría todas las notas mayores que 4. Esto es la creación de un procedimiento. Otra forma de crear un procedimiento, ya que estamos aquí, sería, de nuevo, en vez de irme aquí a procedimientos almacenados, sería botón derecho en cualquier parte y la opción de Insert Snippet. Insert Snippet, Insert Snippet, busco Story Procedure y crear un procedimiento básico. No voy a ver los procedimientos de cursor, porque no están... Se intentan editar los cursores. Un procedimiento básico. Este ya es el básico relleno. Pondría el nombre, los parámetros y lo que quisiera hacer. Y este incluso tiene un valor de retorno. Si quiero meter más código, tendría que poner un begin y un end. ¿De acuerdo? Yo creo que para crear un procedimiento a nivel normal, este lo voy a quitar. ¿Cómo verificar cómo ejecutar un procedimiento almacenado? Este bloc de notas mayores, que yo creo que tengo por aquí, ya le he creado. ¿Cómo ejecutarlo? Pues si no me sé lo que tengo que hacer, simplemente es esto. ¿Cómo ejecutarlo? ¿Cómo hacer que me salga el script de creación? ¿Cómo hacer que me salga el script para modificar? ¿Cómo eliminar ese procedimiento? ¿Cómo eliminarlo y crearlo? Y aquí abajo sería cómo ejecutar ese procedimiento. ¿Vale? Voy a poner a una nueva consulta. Una ventana de consulta. Esto es cómo ejecutar ese procedimiento. Si os fijáis, en Transat SQL me pone tipo varchar, int, decimal, e incluso variables tabla. He dicho que es un lenguaje de programación en todo lo que sea. Para asignar valores, aquí te dice qué hacer. Pues fijar los valores de los parámetros aquí. Y por último está la llamada al procedimiento almacenado. Se llama procedimiento almacenado con la palabra execute. El procedimiento almacenado, si queremos, devuelve un valor en una nueva variable que se llama RC en este caso, y estos dos son los valores de los parámetros de entrada, la nota mínima o la nota máxima. ¿Vale? ¿Cómo llamar de todas maneras, este procedimiento es otro que tengo aquí, este procedimiento que acabo de llamar aquí, perdón, es un procedimiento que voy a enseñar por otra razón. Es un procedimiento almacenado. Segundo. Un procedimiento almacenado que, como he dicho en la presentación, llama a otro procedimiento almacenado. Eso es un procedimiento almacenado que recupera las notas menores que un parámetro de entrada y que llama al procedimiento que enseñé antes, que recupera las notas mayores. O sea, es un procedimiento que llama a otro procedimiento almacenado y que además recupera dos grupos de datos, diríamos, dos record set de datos. Esto lo recordaré para luego, ¿vale? Que un procedimiento puede recuperar varios datos. Vamos a ejecutarlo, ¿vale? Voy a poner nota mínima. Como buen lenguaje de programación, fijo los valores de las variables, que nota máxima, pues que sea mayores que 11. Tengo notas mayores que 11, es sorprendente. Y que nota mínima, notas menores que 0, algo así. Esto me daría las notas 0, porque tengo un procedimiento almacenado que recupera dos grupos de datos. Si lo ejecuto, vemos que me da las notas menores que 0 y otro grupo de datos menores que 0. O sea que un procedimiento almacenado puede recuperar varios grupos de datos y encima devolver una variable en el RC, que en este caso no lo estoy usando. Más o menos yo creo que se puede entender, puedo
más procedimientos almacenados. Ya sabemos cómo crearlos, sabemos cómo ejecutarlos. Voy a enseñar lo que dije antes. Mayores, menores que. Puedo hacer un script que me enseñe a eliminarlo y crearlo a la vez en una nueva consulta. Pues si lo tuviese que modificar, ¿vale? Lo procedure, es SQL puro y duro, y debajo me sale el código para volverlo a crear o modificarlo, lo que tuviese que hacer con él. O sea que si está el procedimiento creado en la base de datos, no tengo por qué tener el código guardado en un archivo SQL. Podría recuperar el código y administrarlo. ¿Qué más pueden hacer los procedimientos almacenados? Como he dicho antes, pueden ejecutar sentencias de inserción, de modificación, de actualización. O sea que puedo tener un procedimiento almacenado con un parámetro de entrada. Son dos cosas que quiero cambiar en una tabla, la evaluación y el curso, y otro parámetro que sea, ¿qué es lo que quieres hacer con eso? Pues quiero insertar o actualizar o borrar ese registro. Y en función de este parámetro, llamo al procedimiento e inserto, actualizo o borro un registro. Como veis, tengo sentencias if, else, lo que quiera. De hecho, puede haber bucles, while, lo que sea. Y según eso, si un parámetro tiene valor i, o u, o d, ejecuto acciones que modifican las tablas como un insert, update o delete. No sé si voy demasiado deprisa o estoy volviendo loco a todo el mundo. No he dicho que todas las variables aquí empiezan con una arroba. ¿Vale? Las variables empiezan con una arroba. Y las variables se fijan con la instrucción set. ¿Vale? En este caso es un mal ejemplo. ¿Cómo ejecuto este procedimiento? Pues este procedimiento lo voy a ejecutar, yo creo que desde Access, que creo que tengo un formulario. A ver, formulario. Formulario, insertar. A ver si es este. No, este no es. Desde el otro lado. ¿Cómo hago funcionar este procedimiento? Pues lo que he dicho antes. Este procedimiento, un execute, le paso el parámetro de la evaluación, le paso el parámetro del curso o algo así, le paso el parámetro de la acción que quiero hacer. ¿Vale? Si quiero meter un nuevo registro, 18, 19. Esto insertaría un nuevo registro. Voy a insertar y seguido voy a demostrar que es ese registro. Ejecuto. ¿Vale? Acabo de insertar. ¿Qué he hecho? Esto. Bueno, tengo dos select. Acabo de insertar esa evaluación, ¿no? Esto me muestra dos resultados también, porque estoy ejecutando dentro del propio procedimiento almacenado, además de hacer el insert, el update y el delete o lo que corresponda, también hago un select. Y entonces me mostraría ese resultado cuando lo ejecuto. Voy a cambiarlo y voy a hacer un update. Un update. En vez de 18-19 primera, creo que sea del 2025 el curso. Ejecuto eso. A ver si cambio el año, que es lo que cambio cuando hago un update. ¿Qué curso? Sí. Lo ejecuto y el select me ha cambiado ese dato. ¿Vale? Voy a hacer de ese. Lo ejecuto según el parámetro, pues no me sale nada. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer. Yo, como veis, voy haciendo ejemplos. Bueno, este es otro interesante. Interesante para mí será, como siempre. Cuando puedo crear un procedimiento con tres parámetros de entrada, pedidos, nombre, y hago un insert para insertar un nuevo alumno en una. O sea, los parámetros que meto aquí de entrada. Los parámetros que meto aquí de entrada son los que le he pasado al inserinto. Pues, por ejemplo, variables como scope identity.
que me devolvería la clave, o sea, el identificador del alumno, que es un autónomo, pues que necesite saber cuál es el ID del alumno para, a partir de eso, hacer otro procedimiento. Pues con el return podría hacer un insert alumno y en el access pues tengo un formulario que es insert alumno, que ¿cómo llamo ese procedimiento? Desde vista diseño, pues me voy al código y tengo en el botón insertar alumno, pues esto lo he hecho con DAO, ¿no? DAO. Aquí, fijaros que en DAO tengo un SQL, esto por complicarlo más. Tengo un SQL que, claro, variable a devolver. Bueno, antes de ver esto, voy a verlo desde el otro lado, porque si no... ¿Cómo se ejecuta esto? Se ejecuta pasando los datos de entrada, ¿vale? Y devuelve un valor RC. En el RC he dicho que devuelve el scope identity, que sería el identificador de registro insertado. Y lo que quiero es recuperar ese RC porque me interesa. Y lo quiero recuperar desde Access. ¿Cómo recupero eso desde Access? O sea, que tengo que trasladar este código a Access. Este código que está aquí. Por lo tanto, tengo que crear esta variable. Este código lo voy a pasar a Access. Tengo que crear esa variable. Pues, ¿cómo lo hago desde Access? Declaro la variable. Ejecuto el procedimiento de insertar el formulario o apellidos de Access. El campo del formulario que sea nombre y el campo del correo de Cantabria. O sea, los tres campos del formulario. Apellidos, nombre y correo de Cantabria. Y después hago un select de RC. Para que quiero saber el valor de RC, de este, qué es lo que quiero recuperar. Quiero recuperar ese identificador, ¿vale? Pues ese string que es complicado y que parece que desde hace no se podría hacer, lo estoy pasando a una consulta de paso a través que he creado que se llama pt-insert-alumno, al cual le paso el código. Y esa consulta de paso a través la ejecuto y recupero, aquí he puesto un bucle while, aunque solo recupero un dato. Recupero un dato, que es el ID del alumno insertado. Voy a enseñar también esta consulta de paso otra vez, pt insertar alumno, que realmente, pues, bueno, como la voy a cambiar en cada ocurrencia, pt insertar alumno, vista diseño. No, esto es el formulario. pt insertar alumno, diseño. Aquí puedo también tener esto. O sea, fijaros que le he pasado un declare, esto es SQL Server. SQL Server y después le paso un select. Sé que es SQL Server porque tiene un declare, sé que es SQL Server porque es SEC, sé que es SQL Server porque los valores se separan con comillas simples y sé que es SQL Server, bueno, porque sí. Entonces, si esto lo ejecutase, me insertaría un alumno, pero lo voy a probar desde el formulario, ¿no? Inserto el alumno, charla 1, nombre. Si le doy a insertar, me dice que el ideal del alumno insertado es el 518. Voy a insertar otro. Charla 2, nombre 2, nombre 2. Insertar alumno. El alumno insertado es 519. Si voy a este, fijaros que cada vez que lo ejecuto esta consulta de paso otra vez, la estoy actualizando. La consulta de paso otra vez desde el código que he enseñado. Le voy a volver a enseñar. Eso es. Llamando, poniendo un SQL, abriendo una consulta de paso otra vez, modificando su SQL cada vez que lo ejecuto, abriéndolo y recuperando el valor. Y ese valor es el que muestro en un MSGBoss y en el campo ID alumno. ¿Dudas? Que voy súper rápido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya sé que vuelvo loco a todo el mundo, pero no, pues entonces sigo adelante.
Esto podría darle... Bueno, voy a verificar que los alumnos se han insertado. Voy a la tabla de alumnos. ¿Vale? He insertado estos dos y además coincide su ID. Esto no verifico si los capos se repiten, o sea que si le doy charla, voy a insertar varias veces el mismo alumno. Eso lo dejo para... Si los muestro, ¿vale? He insertado varias veces el mismo. Vale, sigo con el procedimientos y funciones. ¿Dónde tengo esto? A ver si por aquí. Esto ya lo he enseñado. Esto ya lo he enseñado. Esto ya lo he enseñado. Cómo se ejecutan. También lo he enseñado. Funciones. He puesto procedimientos. Luego si surge, pues vuelvo a hacer algo de procedimientos. Pero también existen las funciones. Es una rutina de Transact SQL que acepta parámetros. Realiza una acción como un cálculo y devuelve el resultado como un valor. El valor que devuelve una función, lo normal es que sea un valor escalar, un valor único, un entero, una tabla, pero bueno, un entero, un float, lo que sea, pero también puede devolver tablas. Y para eso está, bueno, las funciones no pueden realizar acciones que modifiquen el estado de la base de datos. O sea que las funciones las dejaríamos solo, no pueden ejecutar insert, update, no pueden hacer un create, no pueden hacer un drop, ¿vale? No pueden. No pueden devolver varios conjuntos de resultados. Utilizo un procedimiento almacenado, que es el que he hecho antes, que devolvía varios resultados, que luego lo mostraré cómo recuperarlos. No puede devolver varios conjuntos de datos. Si necesito varios conjuntos, ejecuta un procedimiento. No admite control de errores. No puedes llamar a otro procedimiento almacenado. Sí puedes llamar a una función, yo creo. No puede utilizar tablas temporales, pero sí puede utilizar variables tabla. Para el caso nos podría servir lo mismo. Y no se puede anidar hasta 32 niveles. No creo que se me dé el caso a mí. En el propio SQL Server, ya he dicho que es como un lenguaje de programación, que puede hacer lo que quieras. Existen todo este tipo de funciones, ya existen. Las funciones de agregado, más, min, tal, los normales, las funciones, por eso lo comparo, pues como, bueno, es lo mismo que haces. Las funciones de fechas, las funciones de matemáticas, exponenciales, arcotangente, las funciones de string y otro montón de opciones, entre la única que hemos visto antes, que era, ya no me acuerdo, el que recuperaba el ID. Pero bueno, es numeric, un montón de cosas, ¿vale? O sea que todo esto lo podría usar en el lenguaje. Son funciones escalares, le pasas parámetros y devuelven un valor. ¿Cómo son las funciones escalares? ¿Cómo usar las funciones escalares? Pues las funciones escalares es, en vez de procedimientos almacenados, serían en el apartado de funciones. ¿Vale? Las funciones escalares son estas. Las funciones que acabo de enseñar son estas que están aquí. Las funciones del sistema están por aquí. ¿Cómo crear una función? Esto lo voy a borrar. ¿Cómo crear una función escalar? Lo mismo que en el otro lado, que con el procedimiento escalar función. Ejecuto control shift M que pone aquí y rellenaría los parámetros. Control shift M, esto a mí me ayuda cuando ya no me acuerdo porque he dejado de hacerlo alguna vez, pues me sirve. Función fn recupera datos. Y la variable es resultado. Esto cambia un poco respecto de los procedimientos, ¿no? Esto es una create función, pero devuelve algo como buena función, por eso lo compara también con VBA, en VBA hay procedimientos y funciones, devuelve una función y ejecuta un return para devolver esa función. Y aquí puedo hacer los declares, los set, el select para recuperar un valor, otro select para recuperar un valor. Si os fijáis también, ¿cómo recupero el valor de un SQL? Pues poniendo una variable, igualándolo con el campo de la tabla. Vamos a ver un ejemplito. Otra forma que teníamos de ver funciones es lo mismo que antes. Insert snippet y función. Hay tres, pero la que nos interesa ahora mismo es la función escalar. Luego veremos las otras. Botón derecho, insert snippet, función escalar.
no tiene mucho misterio. Una función con dos parámetros de entrada que devuelve un entero en este caso y que al final lo que devuelve es la suma de esos dos parámetros. Lo que cada uno se quiera complicar aquí con los declares, set, select, ¿no? Puede hacer lo que puede tener 1000 líneas de código. Eso sí, no puedes insertar, actualizar, borrar, créate. Voy a enseñar procedimientos, funciones escalares. Un par de ellas. Funciones escalares. Esta, función escalar. Créate función, un parámetro que es el identificador de un alumno. Con este me voy a la tabla de alumnos y lo único que quiero es que con ese identificador me devuelva en la variable resultado, que acabo de declarar aquí como un varchar de 100, la concatenación de los apellidos, del nombre y del correo de ese alumno. No tiene mucho misterio, pero bueno, la función podría ser cualquiera. ¿Vale? Y me lo devuelve en la variable resultado. Fácil, fácil, pero muy útil desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, pues podría ejecutarlo si las funciones... Lo voy a enseñar también ya aquí, ya que estamos, tabla, escalar. ¿Cómo se llama? Apellidos, nombre. Vuelvo a lo mismo, script function. Esto no tiene un execute, las funciones no van con execute, sino que las funciones se realizan a través de un select, lo cual es interesante, por una cosa que voy a decir dentro de un rato, pero ¿qué era? Ya me he perdido. Select new query. Esto lo único que hace es un select, al cual le paso una variable, dame los apellidos nombre del alumno 34. No sé si lo habíamos visto antes, los parámetros de las funciones van entre paréntesis. Los parámetros de los procedimientos, no. ¿Vale? Aquí si tuviese varios parámetros serían entre paréntesis en las funciones. En los procedimientos, no. Las funciones y procedimientos, bueno, las funciones especialmente hay que llamarlas con el esquema por delante, como se llaman exactamente cuando se crean. DBO, DBO. Ejecuto esto. Bueno, esto puede parecer una tontería, decir que, bueno, sí, pues vale, me da el nombre y el apellido, pero ¿cuándo coge interés esto? Cuando lo utilizo en otra select que tengo. El ejemplo claro sería, pues, estoy en una tabla que no tengo apellidos y nombre, ¿vale? Tengo una tabla que es select asterisco from alumnos en clases, creo que se llama alumnos en clases, alumnos en clases. Esta tabla pues tiene un identificador del alumno y tiene la clase, aparte de otros datos, pero no tengo el alumno. Sin embargo, quiero saber el alumno. Pues lo que puedo hacer es inner join no sé qué, bla, 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 y where no sé qué, on data, o podría utilizar la función que acabo de crear. La función que acabo de crear se llamaba dbo.fn apellidos nombre. Apellidos, nombre. Si os veis aquí, me está diciendo que necesita un alumno como entero. A esta función, ¿qué le tenía que pasar? El identificador del alumno. El identificador del alumno sí que lo tengo en esta tabla. Pues lo voy a pasar como parámetro, el id alumno. ¿Y qué hace esto? Entonces, me recupera todos los datos. Si queréis, voy a poner id alumno como id clase, solo y ese parámetro. ¿Qué pasa aquí? Pues utilizando esa función, que la llamará 800 veces, las que le tenga que llamar, me he evitado hacer un inner join, pero por cada alumno, por cada id alumno, me ha llamado a la función y ha recuperado su nombre. Por cada alumno ha llamado a la función y ha recuperado su nombre. Bueno, pues me parece interesante utilizar esto. Las funciones de todo tipo. Puedo hacer calcular la media de la nota de un alumno en una clase, calcular la media de toda la clase, calcular la función día, como había un reto 11 en la página en el foro de Nekito y de Sven, ¿no? Pues había un reto y la función se podía hacer la vamos a enseñar, la función esa. La función se podía hacer como una función escalar. ¿Vale? Botón derecho, como ya hemos dicho, también se puede ver, create. Voy a hacer create en nuevo query editor.
Pues esa función se podía... No es esta, ¿no? No, no era ese. Botón derecho, script function, créate. New create. Esta función, pues esta función fue un poco más complicada de las que estoy enseñando, pero era una función que le tenía que pasar el día, el mes y el año y me tenía que devolver, en mi caso yo devolví un texto en el cual devolvía si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Para eso utilicé incluso una variable tabla, la cual definí en los campos de la tabla, metí los datos en la tabla, que eran los días del mes, porque no tenía ganas de enredar, recuperé los días del mes de esa tabla y en función de ese empecé a hacer cálculos. If, set, return, calcular el día, el año, esto es el módulo, cualquier cosa, ¿vale? Empecé a hacer cálculos para devolver al final con un case el valor que tenía que devolver la función, utilizando variables todo el rato, concat, cualquier función que se me ocurra. ¿Cómo llamarla a esta función? Pues lo mismo, a ver si la tengo por ahí, si ya lo tengo. Función días en mes. No, esta no era. Era... No la tengo aquí abierta, pero bueno, da igual, acabo de enseñar. Otra función, simple. Siempre pregunta a todo el mundo, ¿cómo calcular el número de días del mes? Que lo podía haber usado en el otro... ¿Cómo calcular el número de días del mes? Pues existe la función DataDiff, que le pasas una fecha, ¿vale? Un día, le sumas 1 a la fecha, pues una función que hace un cálculo y me devuelve el número de días del mes que tengo. Ya la tengo creada, me devuelve en un día el número de días. Si lo ejecuto, la ejecuto 3 veces. En la fecha de hoy, el año 2000 y en febrero del 2017. Pues la fecha de hoy, esta es la primera, la fecha de hoy, este mes tiene 31 días. El año 2000, febrero tuvo 29 y en el año 2017, febrero tuvo 28. Funciones a utilizar. Vale, más cosas. Voy a cerrar esto. Un segundo. Más tipos de funciones. A ver, que lo tenía por aquí. Existen otros dos tipos de funciones que no se pueden utilizar, que no se pueden usar mucho, no se suelen usar mucho, que son, por ejemplo, las funciones ITVF, que significa funciones de... la tengo aquí, bueno, nunca me sé lo que significa. Ah, no, lo tengo... Uy, no sé dónde lo tengo. Bueno, no, ahora mismo no lo sé. Funciones que devuelven un valor. Ah, sí, que está aquí, sí, es que eso. Inline, devuelven un solo valor. Funciones ITF. Son funciones que devuelven una tabla. Una tabla. O sea, yo paso una función, creo una función, le paso parámetro, lo que quiera, y me devuelve una tabla. En vez de devolverme un número, me devuelve una tabla. En este caso me devuelve este filtro, digamos. ¿Y cómo se ejecuta eso? Pues si os fijáis que no es normal, se ejecuta con un select asterisco from. Una tabla se esperaría, pero no, es una función de tabla a la cual a esa misma función le paso un parámetro. Es una especie, realmente es una especie de vista, una consulta, pero bueno, no sé si se utilizará mucho. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué no se puede hacer con los procedimientos? Los procedimientos pueden devolver muchos valores y varios récords, pero un procedimiento no puede ser llamado desde una select. El procedimiento me devuelve datos, pero no le puedo llamar desde una select. Sin embargo, una tabla, cualquier función lo puedo llamar desde una select, pero una función ITVF de estas la puedo llamar desde un select haciendo un join con cualquier otra tabla de tu base de datos. Fijaros que tengo recuperar los datos de la tabla de alumnos y además hacer un join con una función al cual le he pasado un parámetro que me devuelve una tabla.
Yo esto lo dejo en vuestra cabeza por si a alguien se le ocurre algo que hacer con ello. Tengo otro ejemplo por aquí. Función ITVF. No, esta no, que es. Vale, esta le paso un parámetro y me devuelve un select, me devuelve una tabla. Lo ejecuto y esto me devuelve una tabla con los datos filtrados de esa clase. ¿De acuerdo? Que podría hacer, ya he dicho, un inner join y juntarlo, cosa que no puede hacer un procedimiento. Y luego el otro ejemplo, esto, a ver si lo tengo usado por aquí, exámenes notas. Exámenes notas. A ver si es esta, vista diseño. Pero exámenes notas finales. A ver qué hace ese procedimiento. Bueno, si lo encuentro después, sigo con ello. Y por último, el último ejemplo, bueno, esta función, no lo he dicho, pero esta función lo mismo, sale de aquí, o sea, la podría crear, botón derecho, funciones de tabla. Botón derecho, si os fijáis, nuevo inline, o sea, ITVF, o nuevo multi-statement table value function. Estas funciones ITVF no permiten aquí que te pongas a hacer código, set, recupero esto de aquí, lo cojo de aquí. No, estas están hechas para una sentencia que devuelva una tabla. Si quiero complicar más esto para que devuelva una tabla, existen las otras funciones que he enseñado antes, que son estas, las new multi-statement. Estas sí que permiten muchas instrucciones. New multi-statement, voy a crear una. Esta, aparte de tener el control shift M, que no lo voy a hacer, voy a enseñar un ejemplo. Estas funciones lo que hacen es, reciben parámetros, los que quiera, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7 parámetros, y devuelve una tabla, la cual tengo que definir. Antes no, devolvía una tabla y era lo que un select o un inserinto select devolvía el valor, esos registros de una sola vez. No, aquí defino la tabla con los valores que quiero devolver y luego empiezo en el begin, empiezo a calcular. Aquí sí que puedo meter un if, recupera esto de aquí, mete un insert, otro insert, y al final hace lo que quiera, un else, otro begin, otro inserinto y al final con el parámetro de return devolver esa tabla. ¿Cómo se llaman? Pues estas son iguales que se llaman igual que las funciones ITVF. Y esto quedaría como si fuese una tabla, tratar como si fuese una tabla, poniendo hacer inner joins con otras tablas, con otras funciones. Si lo ejecuto, ¿vale? Pues me recupera pues, lo que he pedido, ¿no? Examen, fecha de examen, la descripción, la evaluación, el valor, lo que sea, no, sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es un poco aquí lo que puedo hacer desde SQL Server. Y voy a enredar con cómo hacer desde Access, pues lo que he dicho antes. Antes tenía un procedimiento almacenado que era mayores menores que le enseñé, era un procedimiento almacenado que llamaba a otro procedimiento, además, y que recuperaba dos record set. ¿Cómo llamar esto desde Access a este procedimiento? Y cómo recuperar sus datos, lo que sea. Pues simplemente tengo un procedimiento almacenado, perdón, una consulta de paso otra vez, mayores que, menores que, donde llamaba ese procedimiento. Y por ejemplo, tengo también he creado notas ver informe, un formulario, esto cuesta pasar a otras palabras un formulario en el que tengo dos listas, que pongo la nota máxima. Si os fijáis, el procedimiento tiene un parámetro de entrada
la nota máxima y otro parámetro de entrada, la nota mínima, pues las pongo aquí, nota máxima y nota mínima. ¿Cómo rellenarlo? Con DAO. ¿Y cómo rellenarlo? Con ADODB. ¿Cómo recuperar los datos? Pues con DAO lo único que he conseguido es pues, recuperar uno de los dos record set. Ya he dicho que esto recuperaba dos datos, ¿no? Esto era mayores que... Lo voy a ejecutar. Si lo ejecutaba, esto me da dos record set. Uno de las notas menores y otro de las notas mayores. Pues si me voy al Access, con ADO solo he conseguido recuperar un record set. Y con ADODB los dos record set. ¿Cómo hacer eso? Pues si me voy al código, al botón de ADO, bueno, a ver código. Este lo relleno con DAO, perdón, con DAO. Me llamo la consulta de paso otra vez que tengo creada, nota mayores menores que modifico esa consulta de paso otra vez en función de los dos parámetros de las dos casillas que tengo en el formulario, abro el record set y recupero con un bucle de ese record set pues todos los datos y los iba metiendo a la lista. La idea es que he dicho que tiene dos record set. He visto en algún sitio que utilizando el Nest Record Set, pero no me funciona con DAO en Nest Record Set. O sea que solo he conseguido rellenar los datos de la lista 2 con DAO. Fijaros, vuelvo a decir cómo se utiliza. Tengo un record set DAO, tengo una consulta de paso otra vez, modifico en código el SQL de la consulta de paso otra vez en cada ejecución para poner la nota máxima y la nota mínima, abro el record set de la consulta de paso otra vez y recupero los datos con un bucle. Y bueno, luego los cierro y lo pongo vacío. Esto, si lo hago, pues 10.0, rellenar listas. Os llego aquí, bueno, aparte que si alguien quiere ver el interrogación print, interrogación, ¿cómo era? Que SQL. Este es el SQL que estoy haciendo, 10.0. Si lo hago, F8, rellena los datos de la primera lista, pero cuando va a la segunda, que realmente la primera lista se ha acabado, no encuentra nada y sigue. ¿Cómo hacerlo con ADO? Pues con ADO es lo mismo, ¿no? Pero... Uy, se ha parado. Con ADO le doy y me recoge los dos record set como si hubiese 17, me da igual. ADO, que hace un mes nos dijeron que... Nos dijeron que el DAO iba a desaparecer el ADO iba a desaparecer y se iba solo trabajar con DAO contra las bases de datos de Azure, de SQL Server, pero esta semana han vuelto a decir que el ADO se vuelve a utilizar, que en las siguientes versiones del ODBC de SQL Server o de las se van a incluir para que funcione el ADO contra el Azure, contra el SQL Server, ¿vale? ¿Cómo hacerlo con ADO? Pues tengo que crear un record set, una conexión, creo una nueva conexión. El string de conexión es, pues, bueno, un estándar se busca, esto es el driver, el servidor que en mi caso es un servidor con una instancia que se llama SQL Express, el usuario, la contraseña. Esta es mi cadena de conexión. Esta cadena de conexión supongo que debería ser única en un módulo público y utilizarla desde todos los módulos que utilicen ADO. Yo la tengo aquí. Abrir la conexión, crear un nuevo record set y yo, por ejemplo, aquí voy a llamar al procedimiento, ¿vale? De nuevo al notas mayores de record set. Y utilizando ese mismo record set me voy a recorrer los datos que me da el procedimiento almacenado. Y en este caso, he hecho un bucle y sí que me va a recorrer todos los conjuntos de datos. ¿Vale? ¿Cómo paso al siguiente conjunto de datos? Al siguiente conjunto de datos paso con esta instrucción, rcnotas net record set. O sea, primero recorro el record set, se completa el bucle de aquí, me relleno una lista y después paso al siguiente record set y rellenaría la otra lista. ¿Vale?
No sé si se ve, lo podemos hacer. En un caso pasaría todo por aquí, en otro caso, en el segundo dato pasaría todo por allí. ¿Vale? En el primer caso está recuperando datos del F5, 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 F5 y en el segundo dato del segundo record set. Ya ha pasado por el net record set, aunque no lo hemos visto. ¿Vale? F5, ya no tiene más record set y ya estaría hecho. Vale, más cosas que podemos ver desde Access. Encuentro más cosas que ver desde Access. ¿Cómo llamar a un formulario? Por ejemplo, insertar alumnos, ya lo hemos visto, nuevo usuario, alumnos. ¿Cómo crear este formulario para que se carguen los datos por DAO? ¿Vale? Botón derecho, vista diseño. Este es un formulario que carga los datos, lo carga por DAO a través de un procedimiento almacenado. Vamos a ver cómo lo hace. Pues en el formulario, al abrir el formulario, tengo un record set, tengo un query def. Abro la consulta de paso otra vez, pt-procalumnos, le modifico el código que quiero recuperar, el procedimiento almacenado con su parámetro de entrada y luego abro el record set y asigno el record set abierto al record set del formulario. ¿Vale? O sea, con esto me permite, al abrir el formulario, recoger los datos de un procedimiento de almacenado a través de una consulta de paso otra vez. ¿Vale? Si pongo a partir de 80, no, a partir de 200. Pues cuando abra el formulario me dan los alumnos a partir de 200. Las consultas de paso otra vez no permiten editar, hacer que sean records actualizables. Eso lo dejo para vosotros, insertar a través de otro procedimiento almacenado, controlando errores. ¿Vale? Si quiero hacer este mismo formulario con ADO, este es DAO, pues si le quiero hacer con ADO, perdón, le tengo aquí un procedimiento almacenado, se vuelve a abrir, vista diseño. Si quiero hacerlo con ADO, recuperar directamente desde ADO, pues en este caso tengo lo mismo que antes. La conexión, abro la conexión con el string de conexión que tengo aquí, que es igual que el de antes. ¿Vale? Creo un nuevo ADODB record set, le fijo un procedimiento almacenado a ese ADODB record set. No, un procedimiento almacenado que está en SQL Server. ¿Ya? Este está en SQL Server. Y luego, ese record set que he abierto, que he recuperado un procedimiento almacenado, que está aquí, se lo asigno al record set, ¿cómo se llama? Al origen del formulario. Si os fijáis, aquí no llamo a ningún procedimiento almacenado, perdón. No llamo a ninguna consulta de paso otra vez. No llamo a ningún ODBC. Esto va a través de una consulta ODB con esa cadena de conexión a un procedimiento almacenado que está en el SQL Server. O sea que no necesitaría crear ¿cómo se llaman? Orígenes. No necesitaría tener el origen de datos que tengo aquí, ¿vale? Para utilizar una consulta ADODB. No lo necesitaría utilizar. Más cosas. Estoy liándolo todo. Es un follón, un montón de ejemplos. ¿Qué más puedo hacer? Esto es un poco de lío también. Pero lo muestro porque creo que, no sé, por si le abre alguna idea. Vista de diseño. Esto, tengo un procedimiento almacenado. Esto lo he hecho con DAO. Procedimiento almacenado que se llama procrear usuario, que le pasa a un usuario una contraseña. Me preguntan que si un informe admite la tabla de vuelta por un procedimiento. Sí, un informe admite la tabla de vuelta por un procedimiento. Sí, tengo un ejemplo por aquí, a ver. Un informe, este informe.
Creo que está exámenes notas. Si me voy al vista diseño, tengo asignado como origen del registro el procedimiento almacenado, perdón, la consulta de paso otra vez, PT exámenes notas. Si me voy a la consulta de paso otra vez, PT exámenes notas, a ver qué es esto, vista diseño. No, este es si os fijáis, es un select asterisco from. Esto es un informe que tiene origen, una consulta de paso a través, en la que tiene dentro una función ITVF. Pero sí, eso que dices, sí, a ver si te lo consigo hacer un formulario que se base en eso. Pues creo que lo tengo fácil. No sé si lo tengo fácil o no. Select función exámenes notas. Función exámenes notas. Un segundo. Tengo esa función exámenes notas. Monitor interrogación 2. Esa función exámenes notas lo único que hace es esto. ¿Vale? Pues entonces esto, ya que estamos aquí, lo voy a convertir en un procedimiento. Proc exámenes notas. Return no devuelve nada esto. Y lo que hace es devolver. A ver, pero que sea. Créate procedura. Que le paso y de clase. ¿Vale? Esto al final es lo mismo, ¿no? Un procedimiento que lo acabo de convertir, una función que la acabo de convertir en un procedimiento. Lo ejecuto. Me dice, no se puede, a ver, solo se puede especificar una expresión en la lista de selección cuando la subconsulta no especifica el SIX. Control R, ¿qué significa eso? Go. A ver. Ah, que no tengo que poner un return aquí. Ejecuto, tengo un procedimiento, le voy a llamar procedimiento exámenes notas. Le voy a otra consulta, le llamo y este se llama, hemos dicho, con un execute, creo que es exámenes notas. Le paso una clase, la que me dé la gana, que por ejemplo es 2016 SRI. Esto devuelve datos. Esto va sin paréntesis, he dicho, en los procedimientos. No puedo encargar una cosa que no he dicho antes, que quería decir es que esto tiene Intelligent Sense. Cuando te da este mensaje es que no se ha actualizado en la caché los nombres. ¿Cómo puedo actualizar los nombres en SQL Server Management Studio? Existe una cosa que se llama Edit Intelligent Sense, refresh la caché local. Eso refrescará los nombres de los últimos procedimientos que acabo de crear. ¿Vale? Como veis ya le ejecuto. Esto me devuelve unos datos. Vale. Ya tengo un procedimiento. Por lado de B, por ponerte lo difícil. Por lado de B será igual, no sé. Me voy aquí a este tal, lo cambio, lo guardo. Esto lo cierro. Tengo un consulta de paso otra vez llamado PT exámenes notas. Sí. Y me voy entonces a este. Ya tengo un formulario basado en esa. Un formulario basado en ese. ¿Dónde está? Diseño. Basado en una consulta de paso a través, que esa consulta de paso a través es un procedimiento, ¿no? ¿Dónde estaba? PT exámenes notas. No me acuerdo cuál era ya. PT exámenes notas. Este. Vista diseño. Un procedimiento. Me preguntas por lado de B. Pues por lado de B, igual que el formulario que acabo de enseñar, ¿no? Podría hacer en el LOAD del informe, vista diseño. Voy a hacer un segundo. Igual que este de alumnos, ¿no? ¿Dónde tengo el de alumnos? Este, ¿no? Tengo un formulario que no tiene origen del registro, pero que al cargar recupero los datos de un procedimiento almacenado o de un select que mando a SQL Server y me lo carga al record set. O sea que digo yo que tendría que ser igual. Porque si lo hacen en un formulario, lo hacen en un informe, que es todavía más fácil. ¿Vale?
Lo que he dicho antes, si me sobra tiempo luego, que ya es tardísimo, si me sobra tiempo, solo quiero crear el ejemplo que iba a crear antes. Quiero una consulta rara, que es crear un nuevo usuario, vista diseño. Tengo un usuario, quiero crear un usuario con su contraseña y en una base de datos. Que cree un usuario de SQL Server con contraseña y que le dé permiso en una determinada base de datos. Esto lo podría hacer desde Access. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues con un procedimiento almacenado, ya he dicho antes, una consulta query de el string sería llamar a un procedimiento en el que le paso al usuario el texto y la base de datos. Le cambio el SQL a la consulta de paso otra vez y ejecuto esa consulta de paso otra vez, ¿vale? Con un Open Query. Esto me crearía un usuario en el SQL Server. ¿Qué hace este procedimiento? Proc crear usuario. Proc crear usuario. Pues esto es lo más lioso que encuentro. Proc crear usuario, proc crear usuario. Este, procedimiento crear usuario. Puedo hacer un procedimiento de creación de usuario en el que hemos dicho que puedo hacer sentencias de create, de alter, de sentencias de control. Puedo hacer un procedimiento que le pase 3 parámetros, el login, el password, la base de datos, bueno, lo que me dé la gana. Y luego crear las sentencias del SQL Server, como son create user para crear un usuario y, perdón, sí, crear un login para crear un usuario del sistema, create user para crear un usuario en una base de datos y luego alter role para añadir permisos de data reader y data writer, o sea, de escritura y lectura, a ese señor dentro de la base de datos que quiero. Eso no lo puedo hacer directamente poniendo create user. Estas sentencias no las permite directamente con el create user. Para eso tengo que componer un super SQL, un string, que todo el mundo sabe componer un string, que se llama SQL, que será un varchar de 4000, un varchar gigante, y luego ese SQL ejecutarlo con el comando exec. Es un procedimiento que le paso el usuario, la contraseña de la base de datos y me crea ese usuario. Vamos a ver si es verdad. Quiero crear un usuario dentro de esta base de datos. Tengo los usuarios user 1, 2, 3, 5, Javi Terán. Bueno, pues voy a crear un usuario desde aquí. Usuario auge, password, auge 2. No se me va a dejar hacer eso, voy a ponerlo más difícil. Y base de datos instituto. Le doy a añadir usuario. Vale. Lo que me dice, como esto es importante porque ya hemos dicho que se trasladan los permisos al SQL Server. Pues el permiso, el usuario con el que estoy haciendo todo el código hasta ahora, solo tiene permisos de lectura y de escritura, pero no tiene permisos para crear usuarios. Esto es importante. Si tengo mi aplicación, determinado usuario sí puede crear usuarios, otro usuario no puede. El control de errores lo dejo para vosotros. Esto entonces me ha cascado. Pues vuelvo a abrir la base de datos. Sí, no sé si quiero guardarlos o no. No, no quiero guardarlos. Vuelvo a abrir la base de datos y esta vez, a ver si me lo pregunta. PT, ser nuevo usuario. No está sí, ahora me pregunta ¿con qué usuario quiero trabajar? Pues quiero trabajar con el administrador de la base de datos. Esto ahora me va a explotar. ¿Vale? Me ha cascado porque lo he puesto vacío. Ya digo que los controles lo dejo para ustedes. Voy a insertar el usuario. Auge. Integración 2. Base de datos instituto. Añado el usuario. Bueno, esto es una consulta de paso otra vez que no me ha devuelto ningún dato. Le podía quitar esto, ponérselo a false, pero la consulta la he hecho, pero como no me ha devuelto datos, pues me casca aún así. Pero me voy al SQL Server, me voy a Users y tengo un nuevo usuario que es Auge, el cual tiene permisos de Data Reader y Data Writer en esta base de datos. ¿Vale?
No sé qué más cosas que me he dejado varias cosas en el tintero, creo, pero a ver qué repite. Ah, una cosa que también puedo hacer, y creo que aquí con esto voy a terminar, es yo con una consulta de paso a través puedo hacer lo que me dé la gana, básicamente. Siempre que tenga permisos, puedo hacer como si estuviese todo lo que estoy haciendo en el SQL Server Management Studio, lo podría hacer en una consulta de paso a través. O sea, podría poner este código, crearte función, lo que me diese la gana y trasladarla a UG. Esto lo mando contra la base de datos. Contra mi base de datos se ejecuta como buena consulta de paso a través. O sea, puedo llamar a un procedimiento, una función, a un select, a un insert desde aquí, lo que me dé a través. Esto es a través del driver o DBC. Si esto es lo mismo que antes, no devolvió ningún registro, me parece muy bien. Aceptar, pero me ha creado una consulta, una función, creo que era una función. Función, actualizo. Una función escalar, creo que era. Es esta función, ¿no? DBO, alumnos en clase, nota media, auge. La ha creado desde Access. O sea que si alguien no quiere tocar el SQL Server, bueno, podría hacerlo. Esto también se puede hacer desde AdoDB. Si os fijáis, el AdoDB no utiliza el driver o DBC, ni tendría que crear lo que he dicho antes, no me sale el nombre, 32. El origen de datos, pero si utilizo DAO, si os fijáis, ya tengo el driver 13, creo que va ya la versión 13.1 del driver de SQL Server. Si utilizo DAO, sí necesito el origen de datos EDBC, crearla, y si utilizo ADO, yo creo que puedo ir directamente con la cadena de conexión a cualquier cosa. Y no sé, creo que ya está. Si alguna duda, alguna cosa que pueda enseñar, alguna cosilla. ¿Los procedimientos almacenados y funciones pueden ser recursivos? Seguro que sí. O sea que si una función permite, bueno, el procedimiento almacenado no creo que pueda ser recursivo porque no puedo llamar un procedimiento almacenado desde él. ¿Para qué? ¿Sabes? Un procedimiento almacenado, no lo he dicho antes, pero un procedimiento almacenado no puedo meterlo en una select. Así como cualquier función escalar que devuelva una tabla o que devuelva la tabla multilínea esa, sí puedo llamarla desde un select, un procedimiento almacenado. No, no le veo el sentido a que se pueda llamar desde él mismo, porque sería recursivo, no lo sé, infinito. La función sí que puede ser recursiva hasta dos niveles, ¿no? Se podría hacer un factorial con una función de SQL Server, el típico función recursiva. Pero sí puede ir escribiendo datos en una tabla. Los procedimientos almacenados puede, pero sí, un procedimiento almacenado puede escribir datos en una tabla, puede tener un cursor dentro que en función de condiciones escriba datos. No sé, no te lo voy a decir 100% seguro si puede ser recursivo un procedimiento, pero ahora mismo no lo veo. No lo veo. Ya he dicho antes que puede haber whiles, o sea, puede haber bucles. No he enseñado los cursores, el típico while con variables. Puede haber tablas temporales. Puede haber tablas temporales. Las tablas temporales con arroba. Puede haber tablas temporales de variables tabla, perdón. Esto es una variable tabla. Más dudas. A ver. ¿Cómo guardo esto? ¿Cómo cierro esto? Chat. Lo de los informes lo decía porque tuve problemas incluso para asignarle un record con un simple select y el informe no se lo tragaba. Y desconozco si el problema era por la forma de querer el RS con ADB. No sé, lo puedo probar. Si es que... ¿cómo puedo probarlo? A ver, puedo crear un informe de alumnos. ¿Dónde están los alumnos? Opa. Crear informe. ¿No? Le quito el...
Le quito perdón, el botón derecho, diseño, le quito el origen del registro, o sea que deja de funcionar. PT alumnos ADO. Esto lo cierro también. PT alumnos ADO. Si le hago funcionar, este no funciona, ¿no? Si me voy al origen, botón derecho, vista diseño, ver código. Me voy a copiar esto de aquí y me lo llevo al PT alumnos ADO, ¿no? Y aquí quiero ser el asterisco from alumnos, sí, pues me vale este, ¿no? Este mismo me vale, ¿no? Quiero ver los alumnos. Y en el for open no será for open, será, no sé lo que es ahora mismo. El evento es, al abrir, report open. Si me lo guardo y lo ejecuto, esta solo es un... Bueno, pues no, veo que depurar mi punto recursive. No me deja. No, bueno, me lo tenía que mirar con ADO. Con DAO sí, porque le puedo asignar al... Con ADO me lo tendría que pensar. Es que lo del ADO me ha pillado además desprevenido, por lo que he dicho antes, de que hace una semana salió esa noticia y entonces pues me dejó... Si yo con ADO podría poner el origen del registro, una consulta de paso a través y con esa consulta de paso a través sí funcionaría. No tengo ninguna de alumnos, ¿no? Proc alumnos, PT proc alumnos. Esto no sé lo que era. Esto es lo mismo de antes, ¿no? Ah, que sigue estando esto aquí. Foto. Ah, es que me falta el campo este, que no le tengo aquí. Foto, 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 foto. Quiero fuera foto. ¿Ves? Este con DAO, sí, con ADO, pues lo tendría que investigar así en frío. Unas cosillas. Las funciones que devuelven tablas son útiles para devolver datos anidados en un registro, de forma similar a como devuelve un servicio REST los datos en JSON. No soy un experto en JSON, conozco cómo va, pero me lo apunto en la cabeza. Ya está, entonces. No sé qué os ha parecido, es un poco de lío, he contado muchas cosas, os he dejado ahí muertos, pero creo que he contado un poco todo, funciones y procedimientos y luego en Access pues os dejo, creo que más a vosotros, que creo que sabéis bastante más y creo que sabéis más de AdoDB que yo, fijo, eso fijo. Digo, me metí, lo he añadido estos últimos 4 días, eso de AdoDB, porque digo, ¡buah! Esto ya ha desaparecido, ¿para qué me voy a poner? Oye, Javier, Dime. ¿se te ocurre o conoces alguna manera de utilizar consultas de paso a través sin exponer la contraseña de acceso? Bueno, las que tengo realmente, muchas de ellas como son en local, claro, en red no lo sé. Estas no lo exponen porque realmente la conexión está verificada que utilizará el usuario del sistema o alguna cosa así, pero si pones esta, realmente no expones la contraseña, ¿no? Te Vale, lo perfecto. pregunta al inicio, pero tú no la expones, ¿no? Te pregunta el usuario la contraseña, me refiero cuando abres la base de datos, pero con esta cadena de conexión no está el usuario y la contraseña. Ujú. Ok. Si haces, si haces la contraseña por usuario de Windows, no pregunta tampoco al inicio y no aparece en la base de datos. Pero eso sería más bien en un entorno de directorio activo, ¿no? Que permitieses tener usuarios en red y que validasen contra el servidor, ¿no? Yo creo, pero sí, Correcto, tampoco la expones, claro. no les pones.
Yo ahora mismo no estoy en directorio activo, estoy usando usuarios de SQL Server. Eso que dices tú es la otra opción de utilizar, pues bueno, hay varias maneras, pero la autenticación Windows o la autenticación de directorio activo. Correcto. Una pregunta. Has comentado antes el tema de las funciones y los procedimientos. Como decías que los procedimientos no devolvían, o sea, se podían utilizar también el insertar, editar, No, borrar. no se pueden, ¿no? O sea, no, los procedimientos no se pueden, pero sí en las consultas, o sea, en los procedimientos sí que se podían, ¿no? Sí. Cuando tú lo editas. El tema es, normalmente cuando tú haces algo en Access, la mayoría de las veces lo que haces es un select, de manera que al final acaba funcionando igual que una función. En la función no puedes meter un insert, no puedes meter un delete, pero como la llamas desde una consulta de paso a través, tampoco puedes desde el procedimiento. O sea, en el caso de que quieras hacer un select, ¿qué crees que es mejor? ¿Utilizar una función o un procedimiento? En el caso que quiera poner un procedimiento, por ejemplo, como origen de un formulario Correcto. Yo quiero hacer quiero hacer o una de un consulta de paso a informe, través. por ejemplo. Correcto. Pues el Select está bien, pero yo creo que el SQL Server, si haces un procedimiento, él le tiene compilado, tiene un plan de ejecución en el cual yo creo que calcula mejor los tiempos que va a tardar y a dónde tendría que ir. Pero eso es una cuestión seguramente de muchos datos y de muchas pruebas. Pero tienes que, el procedimiento almacenado tiene un plan de ejecución hecho que él tiene compilado y ya se le sabe lo que más o menos va a tardar. Y un select, pues lo calcula cada vez que lo ejecutas. Uh-huh. ¿Has llamado alguna función desde Access? ¿He llamado a alguna función desde Access? Bueno, funciones desde Access puedes llamar a las que quieras desde cualquier parte, ¿no? Era esto que tengo por aquí, a ver, no sé si lo tengo, ¿dónde era? Una función, escalar esta de apellidos nombre. Script function, select to. Si puedo llamar a esta función, voy a borrar esto también, lo voy a hacer desde aquí. Puedo hacer select asterisco from alumnos en clases, que es la que tenía antes, la que hice antes, ¿vale? Pero quiero también el nombre y el apellido del alumno, pues lo puedo poner aquí, ¿no? Eh, lo que acabo de poner era select DBO, apellidos, nombre y de alumno, coma, y de alumno y de clase. O sea, con esto me da, fuera de aquí. Con esto me da, llama a una función del SQL Server al cual le paso el parámetro como ID de alumno, lo cual me da el apellido y el nombre y además me da el ID de alumno y la ID de clase. Pues esto lo puedo llamar lo puedo crear yo mismo por código o lo puedo hacer manualmente, ¿no? Esto Estupendo. le puedo poner un as alumno. He hecho todo lo que pueda escribir en el SQL Server, lo puedo escribir aquí en una consulta de paso otra vez. Todo. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues yo creo que entonces damos por finalizado. Bueno, pues Javi, espera. Damos un minuto a ver si alguien se piensa alguna pregunta más. Vale, por mí. Es que entre que lo procesáis y... Es que es difícil, me ha costado enfocar esta charla, porque es difícil que contar cómo liarse. Me ha costado esta. Pues lo has hecho bastante bien. Buah. Y encima, lo que he dicho durante la charla, el paso de las palabras que utilizas en el SQL Server a lo que se llama en el Access, no te das cuenta, pero no es tan fácil. En un lado consulta pasa otra vez, procedimiento, función, origen del registro. Buah. He dudado ahí. Ado, dao, palabras iguales. No sé si hay alguna consulta más que se quiera hacer a Javi o más, o incluso algún comentario que se quiera.
¿Qué se quiere hacer? Bueno, ¿Podrías si refrescar, Javi, un poco? Ah, perdón, sigue. No, no, era no, Antonio. Antonio me parece que quiere hablar. sí, solamente hacer un comentario. En Access también puedes usar las comillas simples como delimitador de texto. Así. Nunca lo hago eso, nunca lo... Así Yo coincide siempre, con el SQL Server. y con Oracle. Te lo digo porque yo trabajo mucho con Access contra Oracle y ya directamente escribo en las consultas los textos con comillas simples. Y me quito el problema porque funciona tanto en un lado como en otro. Y en SQL Server o en Oracle, MySQL, en cualquier sitio. Pues eso no lo he probado yo, pero sin tocar nada no lo he probado, pero... Prueba, si quieres, una consulta simple contra una tabla local, si quieres, y ya verás como con la comilla simple te lo admite. Si no te dejase, en las opciones de configuración de Access hay una opción que te permite convalidar las SQL con SQL Server. No sé si tengo alguno. Sí, esto... Hacer ese asterisco. O sea, esto ya... Ya. Creo que no se me había ocurrido nunca a mí, ¿eh? Bueno, hay una cosa que también hay que tener, ahora que hablas de las comillas simples, es que en SQL Server es 0.5 los números y en Access pues es 0,5. Es una cuestión de regional, pero 0.5 y 0,5. O sea que también eso puede dar algún error. Pero bueno, seguro que tiene fácil solución, algún reemplace, alguna historia. Bueno, yo como el SQL lo escribo directamente en el código, nunca tengo el problema ese. Ujú. Más que alguien más iba a hacer alguna consulta. ¿Podrías refrescar un poco a la gente que menos conoce el tema cuándo utilizar una vista y cuándo un procedimiento? Las vistas tampoco se pueden, es lo mismo, no se pueden, el plan de la vista no se calcula en el momento, ¿sabes? En el momento de la ejecución. ¿Cuándo poner una vista y cuándo un procedimiento? Es que un procedimiento puede hacer un montón de código VBA que una vista lo único que hace es una select de una tabla con un where o, ¿sabes? Una consulta, pero nunca puedo meterle código, no puedo meterle un bucle. Una vista es una select de varias tablas que quieras guardar porque te gusta esa. ¿Sabes? Pero el procedimiento puede hacer muchísimas cosas más. Una vista devuelve un conjunto de valores, el procedimiento devuelve muchos. La vista es una consulta. Digamos que lo podría comparar casi la vista con una función ITVF, que son, yo creo que son iguales para mí casi. Pero con un procedimiento yo creo que no tienen nada que ver para mí. O Y sea, luego en la vista creo que... puede hacer lo mismo, pero el procedimiento hace muchísimas cosas más si quiero. Y en la vista no podemos meter parámetros, ¿no? Sí, sí, en la vista puedo hacer un where, ¿no? Y guardármelo, ¿no? Pero tocarlo desde Access, Tocarlo desde Access, no. ya. La ventaja de la vista es que se puede vincular y es muy fácil unir a un formulario. Veo yo una ventaja por ahí. Sí, pero bueno, al final esto lo puedes... tú puedes hacer una consulta de paso a través. El vínculo no deja de ser casi una consulta de paso a través para cada procedimiento almacenado, ¿no? Yo tengo aquí 19 consultas de paso a través, pues puedes hacer una consulta de paso a través para cada procedimiento almacenado. En vez de tener aquí una vista que la estás viendo como si fuese una tabla, y sí que la vista no se puede... Nueva vista, alumnos. La vista no la puedo hacer... no le puedo cambiar el where. Vamos. Lo cual el procedimiento sí, o en la función sí. Pero sí resulta un record set actualizable. La vista, si la pongo como tabla vinculada, si se Claro. genera como tabla vinculada, Sí, sí.
Ah, pues está bien eso, entonces. Vale, Claro, la pones directamente como un origen de un formulario, por ejemplo, buena una lista filtrada por ejercicio y Sí, ordenada de sí, sí. determinada manera. Oye, pues siempre entonces podéis hacer, crear la vista por código, ¿no? Crear la vista es créate view, hola, y luego vincularla también por código al, ¿sabes? Si es por liar, esto que está aquí, puedo crear una vista también, ¿no? Créate view, hola, más, y a esto ponerlo como un parámetro, y la consulta, ¿vale? Esto me lo habrá creado, la vista, hola, view. Aquí está la vista hola y vincular como si fuese una tabla. No sé si se puede hacer por código eso. Sí, habría que hacerlo porque habría que editar el, el, el tabledef y ponerle la Sí, conexión. demasiado igual para... Sí, para hacerlo ahora sí. Si no, ahora no. Pues después de este silencio... Sí, estaba esperando a ver si alguien decía alguna cosa más. También he aprendido mucho yo en la charla, veo. Ahora y durante. Me alegro. Pues nada, pues si no hay más comentarios o consultas y similares. Espera, Pedro ah, está escribiendo. Ah. ah, Silencio pensativo de procesamiento de información. Sí. Sí, es que como Javi va muy deprisa, De nos va verdad, lo llegando la siento. información con efecto retardado, ¿no? Yo abro puertas y las dejo semiabiertas, que entre un poco de luz. Y vosotros, pues luego ya... Pero ha estado muy Chico, bien, ¿eh, Javi? Muy interesante. Se ha hecho corto. Me quería alegro, sí. decir una cosa por añadir algo más. Soy Antonio Ruiz. ¿Se me oye? dime, Mira, Antonio. sí, yo es que estoy transformando una aplicación que ya tenía creada en Access y la estoy pasando a SQL Azure. Entonces, claro, viendo en ese entorno de que no es crear una aplicación desde el principio, muchas veces inserto un registro desde código, ¿no? Desde VB. Y entonces, pues, se me planteaba el hacerlo como un poco por un procedimiento y una consulta paso otra vez. Pero cuando es solamente para un registro, a mí me es más fácil el ejecutar un 2smd run SQL y pasar directamente el comando SQL y hacer un insert date o lo que tenga que hacer. No sé si es una barbaridad lo que estoy haciendo o no, pero no para grandes volúmenes de datos, pero para un registro es mucho más simple que todo el lío de crear eso. Lo pongo sobre la mesa, a ver lo que opináis. Sí, sí, es para un registro, cuanto menos se haga, ¿no? Mejor, ¿no? Sustituyo directamente el código, ¿no? El entrenado, pues simplemente lo que hago es que ejecuto además curiosamente es con la misma sintaxis de SQL Server, lo que tengo que mandarle, con las comillas para las fechas y con todo el detalle de... Sí, sí. Una Bien, cosa, son ya dos personas las que comentan la manera de llevar esto a Azure. Azure, si es que lo había llevado a Azure, pero tenía una suscripción de Azure, pero me ha caducado la semana pasada. Pero los procedimientos y funciones y el ODBC y el ADO es exactamente lo mismo. Yo desde aquí puedo conectarme a un servicio de Azure, a una base de datos de Azure. ¿Vale? Tenía una base de datos de Azure, pero que se me la han cerrado la semana pasada. Y existe, incluso existe el Microsoft Data, este Migration Assistant que tengo aquí, que me permite pasar, ya no me acuerdo, datos de un SQL Server al SQL Server de Azure. Yo no me acuerdo si era desde Access al SQL Server de Azure. Creo que era de un SQL Server a un SQL Server de Azure. Y cambiado el ODBC o cambiado la cadena de conexión,
Pues la equivalencia, ya he dicho, cambiado lo de DBC, en vez de que sea a SQL Server, que sea a Azure, que al final es lo mismo, me da igual. Esto es un servidor de Azure. O en ADO cambiando la cadena de conexión para apuntar al SQL Server de Azure, valdría igual. Yo lo único que me podría encontrar problemas es con esa función que he creado antes de crear un de crear un usuario de sistema con permisos en Azure. Eso dudo que se pudiese hacer, pero el resto yo creo que sí. Vamos, sí, lo estuve haciendo la semana pasada y sí. Y el Access contra Azure, pues un poco más lento irá, o depende de cómo hagan las consultas, los índices, todo. ¿No? O sea, es que tenía una suscripción de Azure, pero que me ha cascado por contra Azure. A pagar. Sí, es que me la prestaban para usarla con los alumnos, pero se han cansado de prestar estas cosas. Y todavía tengo los datos, puedo entrar, pero no puedo. Vale, él me daba la cadena de conexión a la base de datos. Si quería usar ado.net, o sea que esto es casi AdoDB, me decía, pues utiliza este servidor, esta base de datos, el usuario que no te le pone, para que no, y la contraseña que no te la pone. Si quiero la conexión ODBC, pues me dice lo que tengo que utilizar. Me decía cuál era el servidor de Azure, el puerto, la base de datos, el usuario, la contraseña. Aquí nos encontramos con usuario y contraseña, que a ver cómo lo ocultas en una consulta para otra vez. Ya, no lo sé. Eso sí, no lo sé. Habría que pensarlo. Habría que pensarlo. Pero de todas maneras, yo creo que podrás crear varios usuarios e insisto que no estoy seguro de que tuviese que ponerse la contraseña, ¿eh? Porque cada vez que eso te la tiene que pedir, ¿no? Puedes poner la cadena de conexión de la consulta, la puedes crear en tiempo de ejecución. Claro. Claro, creas la consulta en tiempo de ejecución y ya está. Y la borras. Claro, eso es lo que hago yo. Sí, las de las tablas, esas las tienes por DDC, pero no tiene por qué estar la contraseña. Pero las de las consultas de paso a través, las creas en ejecución y lo copias vamos, de la tabla, ¿no? Del Sí, ODBC de la la puedes tabla. tener en una constante por ahí, la conexión y ya está, o incluso en una variable, o incluso en un registro por ahí ofuscado o encriptado de alguna manera. Sí. Yo lo Y aquí no sé. yo tengo los datos esos de conexión, los tengo metidos en una tabla que además está encriptada, lleva un algoritmo de desencriptación y la conexión de la tabla le modifico el lado, la conexión a la tabla de destino y ahí le meto en tiempo de ejecución, le pongo el usuario y la contraseña para que conecte. Y cuando voy a cerrar la aplicación, quito la cadena, de la cadena le quito los datos. A ver, Con lo cual, ¿cómo? cuando arranca la aplicación, Sí. lo primero que hace es que solamente se conecta a una tabla de usuarios, pero antes de hacerlo, le pone a la cadena de conexión, la modifico y le pongo el usuario y la contraseña. Hace la conexión, recupero y compruebo si el usuario está validado o no en la aplicación, en la base de datos. Si el usuario existe, ya modifico todas las tablas y les pongo el usuario y contraseña a todas. Y cuando sale, antes de cerrar, modifico la cadena de conexión de todas las tablas. Y son tablas vinculadas de Oracle. ¿Y si se te apaga el ordenador? ¿Eh? Si se apaga el ordenador. No hay problema. Son Citrix. Vale. Si se apaga el ordenador, cuando vuelven a arrancar la aplicación, machaca la aplicación que tiene originalmente y le carga una aplicación que solamente tiene tablas sin los parámetros. Vale.
No, es el sistema que he tenido que emplear porque es que me estaba volviendo loco precisamente todo el tema de las contraseñas, los usuarios y toda la seguridad de esta. Y bueno, a mí me funciona, ¿eh? Ah, y por cierto, tengo conectados unos 400 usuarios con Access, ¿eh? No hay problemas de concurrencia ni nada, ni nada, ¿eh? Nada. Y para mayor información, si os interesa, llevan todo el control de la gestión hipotecaria de un banco. Bueno, ya nos dirás alguna ¿Cómo contraseña lo por si haces, acaso. no? Sí. ¿Eh? Ya nos dirás alguna contraseña por si acaso. No voy a decir ninguna contraseña de nada. En los bancos se utiliza o Cobol o Access, entonces ya. No, están usando el mainframe, que son DB2. Del mainframe se traspasan a Oracle y se manejan con Access contra Oracle. Sí. O sea, digo yo, Cobol, o sea que tienen Cobol fijo por debajo contra DB2. Yo creo que tienen COBOL. Lo que pasa que para eso se emplea más en lo que es core banking. Luego Sí, claro. para Sí. distintos departamentos ya emplean más el Oracle. SQL Server lo están implantando, pero tampoco mucho. Sí. No sé por qué motivo, pero prefieren Sí, Oracle. Bueno, no es Oracle, ya es Exadata y Teradata. No sé si lo conocéis. No. Bueno, pues para que te hagas una idea, Exadata y Teradata son servidores Oracle, pero lo bestia. Sí. Son multi-equipo, multi-red, multi-entorno, multi de todo. Y admiten volúmenes de datos, pero 1000 veces superiores a lo que sería Oracle. Bueno, pues si os parece, salvo que salga otra consulta para Javi o algún otro comentario, pues creo que Ángel no se nos ha ido, ¿verdad? Ángel, ¿estás por ahí? Sí que está. Pues No me he ido, ¿no? pues la sesión del mes que viene, de noviembre, pues Ángel, si no hay contraorden, será nuestro invitado y nos hará, o sea, si lo digo mal, lo corriges, Ángel, una comparativa entre Access y joder, se me ha escapado. FileMaker. Está bien dicho. Y supongo que dejará Access por las nubes y FileMaker como en la altura del betún. Haremos lo que podamos y enseñaremos por encima lo que hay. Tampoco vamos a profundizar mucho, pero bueno, enseñaremos las dos herramientas e intentaremos compararlas, ¿no? Claro, a ver lo que hace una y lo que hace la otra, y ya está. Y bueno, dicho esto, pues solo queda agradecer a Javi pues la interesante charla de hoy, ¿no? O sea que gracias, Javi. A vosotros gracias por la asistencia y por aguantar ahí como campeones. A ti siempre, Javi. Y gracias a los asistentes por participar y estar ahí, vamos, escuchando, que eso es lo importante. Y si salvo que haya alguna cosa más, pues por mi parte podemos irnos a cenar, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, gracias, lo dicho. A vosotros. Venga. Pues nada, Buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo y hasta el mes que viene. Buenas noches. ¿Cedo controla a alguien o algo? No, Lucy, tú puedes desconectar y Lucy ya cortará. Venga, nos vemos entonces. Gracias. Venga, gracias, Javi. Un abrazo.